Vamos, hermanos, la semana anterior iniciamos el estudio del capítulo número 7 de nuestra confesión de fe, la cual lleva por título del pacto de Dios. Y estudiamos el párrafo 1 que expresa la necesidad del pacto. Y vimos que esa necesidad se basa en la distinción creador-criatura. La criatura, por naturaleza, es decir, cuando hablo por naturaleza, es cuando hablo de algo implícito en el ser criatura. La criatura por naturaleza debe obediencia a Dios. Y al hacerlo, no tiene mérito alguno. Por eso, en su condición de criatura, y estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior, por eso en su condición de criatura, el hombre no tiene la posibilidad de merecer algo más del estado en que fue creado. No puede merecer algo más del estado en que fue creado. Pero Dios condesciende a ofrecer al hombre la recompensa de la vida eterna, vivir para siempre en el estado de unión con Él, en una intimidad para siempre. Dios condesciende a ofrecer al hombre la recompensa de la vida, teniendo como base la obediencia del hombre. Y esto es lo que conocemos como el pacto de obras, el pacto de obras. Dios condesciende con el hombre a ofrecerle que a través de su obediencia, su voluntad expresada, entonces el hombre pueda alcanzar algo que por naturaleza no podía alcanzar, que era vivir para siempre en ese estado de unión con el Señor. Eso es lo que nos enseña nuestra confesión de fe en el párrafo 1 que estudiamos la semana anterior, en el párrafo 1 del capítulo 7. Pero surge este cuestionamiento. ¿Por qué nuestra confesión de fe no nombra explícitamente la expresión pacto de obras como sí lo hace la confesión de Westminster y Saboya? Las confesiones paidobautistas expresan en su párrafo 2 que nuestra confesión omite lo siguiente: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Esto lo expresa tanto Westminster como Saboya. ¿Por qué nuestra confesión de fe no expresa no hace la expresión en todo el capítulo 7 de la expresión pacto de obras, pacto de obras? Bueno, algunos teólogos bautistas por esta situación han llegado a la conclusión de que la doctrina del pacto de obras no tenía la misma relevancia para los bautistas del siglo XVII que para los presbiterianos y los congregacionalistas. Por ejemplo, el pastor y teólogo bautista Greg Nichols expresa lo siguiente. Él dice: los padres bautistas no niegan un pacto anterior a la caída con Adán. Sin embargo, como mínimo, se niegan a confesar un pacto de obras como se define en Westminster y Saboya. Por lo tanto, la doctrina del pacto de obras no tiene la misma prominencia en la Confesión Bautista de Londres de 1689 que tienen en las normas de Westminster y la Declaración de Saboya. Esto es lo que dice Greg Nichols. Ante esta expresión de Greg Nichols, que es un pastor bautista reformado de cierta reputación en los Estados Unidos, viene sacando una teología sistemática, es influyente, digámoslo así. Ante esta expresión de Greg Nichols, Sam Renihan dice que enfáticamente esto es falso. Esto es falso, dice enfáticamente Sam Renihan. Y expone algo que es importante siempre tenerlo presente y que enfatizamos la semana anterior. Nuestra confesión de fe, cuando hace una declaración, asume la enseñanza que ha dado en los capítulos anteriores. Es decir, expresa algo que dijimos la semana pasada: coherencia en sus formulaciones doctrinales. Coherencia en sus formulaciones doctrinales. Y en el capítulo 4 y en el capítulo 6, la doctrina del pacto de obra ya fue expuesta, aunque no se referencia directamente con el título pacto de obras. Por ejemplo, y miremos rápidamente,
En el capítulo 4, que es el capítulo que habla sobre la creación, y ustedes tienen ahí la confesión, por eso el pastor la repartió, vayan al capítulo 4 de nuestra confesión. En el capítulo 4 de nuestra confesión que habla sobre la creación, en el último párrafo expone lo siguiente, en el párrafo 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Ahí hay una referencia en torno a un mandato que se le da al hombre, que si lo mantenían, tenían una relación maravillosa con el Señor. Y en el capítulo 6, párrafo 1, que habla sobre la caída del hombre, ese capítulo expone también la doctrina del pacto de obras. Dice, capítulo 6, párrafo 1, aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte, aún así el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, y termina diciendo, más adelante dice, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado. O sea que claramente en el capítulo 4 y en el capítulo 6 ya se ha expuesto la doctrina del pacto de obras. Richard Barceló expresa lo siguiente: si hubiéramos vivido en el siglo XVII y hubiéramos leído este párrafo 1 del capítulo 6 de nuestra confesión, inmediatamente hubiésemos pensado en que se está exponiendo la doctrina del pacto de obras. En el párrafo 3 del capítulo 6, claramente la confesión señala la condición de representante legal, de cabeza federal que tenía Adán. Allí en nuestra confesión, en el capítulo 6, párrafo 3 dice, siendo ellos la raíz de todo el género humano y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad. Claramente, cabeza federal, claramente lo expresa la condición en la que se hallaba Adán como cabeza federal, representante de toda la raza humana. Así que, sin lugar a dudas, la confesión en los capítulos anteriores a nuestro capítulo 7 ya ha expuesto la doctrina del pacto de obras. San Renihan expresa lo siguiente: los bautistas particulares no usaron el término pacto de obras en el capítulo 6, pero explicaron todas sus características clave. Adán recibió una ley, mencionada también en el capítulo 4, párrafo 3, que habría sido para vida si lo hubiera guardado. Esta promesa fue acompañada de una amenaza de muerte por desobediencia. El párrafo 3 del capítulo 6 establece que Adán era un jefe federal y que esto fue por designio de Dios. En otras palabras, dice Renihan, el arreglo por el cual Adán, basado en la obediencia o desobediencia a una ley, estaba destinado a imputar la justicia o la injusticia a sus descendientes, no era una condición natural derivada del estado creado de Adán. Fue designado por Dios. En los capítulos 4 y 6, los bautistas particulares ya habían establecido el pacto de obras en todo, menos en su nombre. A esto, a la realidad de que la confesión coherentemente ya ha expuesto la doctrina del pacto de obra, tenemos que sumarle que en el capítulo 7 que estamos estudiando también se referencia lógicamente a la doctrina del pacto de obras. Por ejemplo, miremos que en el párrafo 7, en el capítulo 7, párrafo 1, se recoge lo que es dicho en el capítulo 6, párrafo 1. Allí, una vez más leemos, aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida, en el 7.1, que ya estudiamos la semana pasada, enfatiza que vida era una recompensa, no una característica que poseía el hombre al haber sido creado. En el 7.1 leemos, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida. Así que esa vida que se ha expresado en el capítulo 6, párrafo 1, se expresa en el capítulo 7, párrafo 1, que es una condición que Dios condesciende a dar. Así que el capítulo 7 también en su párrafo 1 expone la doctrina del pacto de obras.
la cual también dice en ese párrafo 1, sin nombrar la frase pacto de obras, que era precisamente eso, que Dios se condescendía en entrar en pacto con el hombre. Dice, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Pero no solamente en el párrafo 1 de nuestro capítulo 7 se expresa también la doctrina del pacto de obras, sino que en el párrafo 2 y párrafo 3 también lo hace. Ahora, estos párrafos 2 y 3, como los voy a entrar a exponer hoy, el párrafo 2, y si es la voluntad del Señor, la próxima semana el párrafo 3, solo quiero que lo leamos. Leamos, por ejemplo, el inicio del párrafo 2. Dice, además, al haberse colocado el hombre bajo maldición de la ley por su caída, claramente es una referencia al pacto de obras transgredido. Y el párrafo 3 dice, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios, bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Claramente es una referencia al pacto que Dios había establecido con Adán en el Edén. Así que, sin lugar a dudas, la doctrina del pacto de obras ha sido expuesta en la confesión de fe antes del capítulo 7, y en el capítulo 7, también se hace referencia a la doctrina del pacto de obras. Es clara esa parte, ¿cierto? Nuestra confesión ha expuesto la doctrina del pacto de obras, pero alguien podría decir, pero no dice el nombre explícitamente. Pero no dice el nombre explícitamente. A lo que le responderíamos, pues aquí no. Pero en el capítulo 19 de nuestra confesión de fe, que habla de la ley de Dios, se refiere indirectamente a él. Por favor, acompáñame al capítulo 19 y leamos el párrafo 6. Aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, y más adelante en el mismo párrafo dice, las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se les debiera por la ley como un pacto de obras. Así que indirectamente también en el capítulo 19 expresa que el aspecto de condicionalidad de pacto de obras que se expone en Génesis 2 y Génesis 3. Es más, la confesión de fe, nuestra confesión de fe en el capítulo 20 que habla del Evangelio y el alcance de la gracia, expresa directamente, ahora sí, el hecho de el pacto de obras que Dios había establecido con Adán. Capítulo 20, párrafo 1 dice, habiendo sido quebrantado, ¿qué? El pacto de obras por el pecado. Así que claro que la confesión expresa la convicción de la doctrina del pacto de obras. Así en el capítulo 7 no lo exprese literalmente. Entendiendo esto, déjame decirte por qué creo que los bautistas no nombraron explícitamente el nombre pacto de obras en el capítulo 7 que habla acerca de pacto. Una característica de nuestra confesión de fe, y eso lo vimos cuando al iniciar esta nueva exposición de la confesión de fe, hicimos un recorrido histórico en el siglo XVII y la intención que tuvieron los bautistas al generar la confesión de fe. Una de las características de nuestra confesión de fe es que tiene un espectro amplio en cuestiones que no eran de principal relevancia. Un espectro amplio en el sentido de que no iban a permitir que algo que no era de principal relevancia impidiera que alguna de estas iglesias que estaban luchando por sus convicciones tuvieran un muro, un tropiezo para poder adherirse a esta confesión de fe. Y uno de esos aspectos que no era de principal relevancia era el nombre que se le diera al pacto que Dios realizó con Adán en el Edén. Muchos hermanos que firmaron la confesión preferían referenciar de otra manera el pacto que Dios realizó con Adán en el Edén. Algunos le dijeron o lo llamaron el pacto adánico, otros el pacto de la naturaleza,
Otros, como Nehemías Scott, que es el editor principal de la Confesión de Fe, lo llama el pacto de la creación, y otros lo llamaban el pacto de obras. Los editores de la Confesión no querían sembrar un inconveniente en torno a esto para que la unión de las iglesias pudiese darse en torno a una misma confesión. Pascal Denot expresa: no hay duda de que la Confesión de Fe Bautista aprueba la doctrina del pacto de obras, pero lo que sucede es que la presenta de manera diferente. Por lo tanto, son razones terminológicas, no razones teológicas, las que explican la forma en que los bautistas trataron el pacto de obras en su confesión de fe. ¿Esto por qué es importante exponerlo? Porque uno de los señalamientos que se hace comúnmente a nuestra confesión de fe es que pareciera ser, como Greg Nichols se equivoca en decir que para los bautistas del siglo XVII la doctrina del pacto de obras no tenía la misma relevancia que para los presbiterianos y congregacionalistas, lo cual es totalmente falso. La expone con potencia antes del capítulo 7, la referencia en el capítulo 7, la llama indirectamente en el capítulo 19 y la señala directamente en el capítulo 20. Pero entendemos el por qué entonces tuvieron esta precaución de no generar algo que impidiera que otros hermanos pudieran firmar la confesión. Habiendo dejado claro este punto que inquieta a muchos del por qué no aparece referenciado explícitamente el nombre del pacto de obras en el capítulo 7 de nuestra confesión, entonces ahora sí entremos a ver qué nos enseña el párrafo 2 y anarquemos leyendo el párrafo 2. Dice: además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para crear. Esta es una expresión brutal, hay muchísimo acá. La primera palabra del párrafo 2 es además, Ahora, ese además nos indica que el hombre no solo enfrenta el hecho de la distancia que crea la distinción creador-criatura, y por ello la necesidad de la condescendencia divina para poder llegar a su estado de gloria, es decir, una vida para siempre en relación íntima con el Creador, que es lo que expone el párrafo 1. Ese además dice, además de esa circunstancia, hay otro factor adicional que requiere ese acto de condescendencia divina, que al Señor le ha placido expresar en forma de pacto, como finaliza diciendo el párrafo 1. ¿Cuál es esa otra circunstancia adicional, además de la distinción creador-criatura? Bueno, este aspecto tiene que ver por causa, ya no del estado en que fue creado el hombre, sino por la acción misma del hombre. Por eso James Renningham le coloca por título a este párrafo 2 la complicación, relacionándolo con lo que ya se había expresado en el párrafo 1. Ahora, ¿cuál es esa complicación? El párrafo continúa diciendo y expresando cuál es esa complicación. Dice, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída. Al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída. Lo que hace el párrafo 2 es iniciar una vez más exponiendo lo que sucedió en el pacto acontecido en el Edén, en el pacto de obras. Observemos que el énfasis de la confesión es señalar la responsabilidad del hombre de no mejorar, sino empeorar su condición en la que fue creado, cuando expresa al haberse colocado. Fue el hombre quien se colocó en ese estado. Eso es lo que expresa la confesión con esa forma de referirse o con expresarse de esa manera. El pacto, esa condescendencia divina en pos de la mejora del hombre de su condición natural,
tuvo como resultado todo lo contrario. Pero el resultado contrario fue por culpa del hombre, pues transgredió las estipulaciones que Dios había formulado. Recordemos ya que la confesión ha expresado que el hombre fue creado bajo la capacidad de cumplir la ley divina. El hombre fue creado con la capacidad de cumplir lo que Dios le demandaba. En el capítulo 4, acerca de la creación, en el párrafo 2, leemos: después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida, para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Así que cuando leemos en la continuación del párrafo 2, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, la intención es mostrar que si el hombre llegó a ese miserable estado fue por su culpa, porque Dios lo creó con la condición de poder haber cumplido lo que Dios le demandaba. Jane Renihan describe el desesperante estado en que quedó el hombre después de la caída. Y ahí van a aparecer dos colores, y en esos dos colores yo coloqué en azul la distinción creador-criatura, y en rojo lo que aconteció o el estado en que el hombre quedó por causa del pecado. Dice Renihan James: el hombre cayó, y al hacerlo complicó aún más su situación al someterse a la maldición de la ley. El hombre no era simplemente una criatura, sino también un ser caído, sujeto a la maldición de la ley, el pacto de obras quebrantado. Como creado, el hombre por naturaleza no podía merecer la vida eterna. El hombre en pecado no podía recuperarse de su caída. Todo estaba en su contra. Todo estaba en su contra. Un estado miserable. Como vimos la semana pasada, el pacto fue dado por Dios en un acto de conmiseración, de condescendencia, para que el hombre pudiese llegar a un estado en que naturalmente no podía llegar, pero ocurrió todo lo contrario por culpa del hombre. Ahora, sin dudas, esta expresión del párrafo 2 habla del pacto de obras y las consecuencias de haber transgredido los requerimientos divinos en este. Pero ¿cuál fue la maldición de la ley que Adán transgredió? ¿Cuál fue la maldición de la ley que Adán transgredió? Claramente la estipulación dada por Dios en torno al pacto. Si éste era transgredido, Dios había señalado las estipulaciones. En Génesis 2, versículo 15 al 17, leemos que Dios le dice a Adán: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya en el capítulo 6 de nuestra confesión, que habla acerca de la caída del hombre, se había referenciado esto en el párrafo 1. Aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte. Más adelante nuestra confesión va a ser mucho más explícita en torno a la maldición en la cual el hombre se colocó por su acción. En el capítulo 19 que habla en torno a la ley, expresa: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua, prometiendo la vida por su cumplimiento y amenazando su transgresión con la muerte, y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Ahora,
Algunos han dicho que en Génesis 2 no aparece la palabra pacto. Solo aparece una referencia a una ley que Dios dio. Ahora, los que así piensan, y este es uno de los puntos de muchos que tú vas a encontrar, que dicen, pero en los primeros capítulos del Génesis no aparece la palabra pacto. Así que no podemos decir que haya allí un establecimiento de un pacto, y tratan de negar esto. Dicen, la primera vez que aparece la palabra pacto es en Génesis capítulo 6, cuando Dios hace pacto con Noé. Pero los que se expresan de esa manera, o los que piensen de esa forma, deben ser coherentes con lo que ya se ha dicho, y entender que aunque ley no implica necesariamente pacto, pues como vimos en la semana pasada en la enseñanza del párrafo 1, el hombre fue creado con una ley implícita en su corazón, la ley moral de Dios sembrada en su ser, y no por ello dijimos que fue creado bajo pacto. Así que ley no necesariamente implica pacto. Cuando se adjuntan estipulaciones, bendiciones y maldiciones, entonces cobra este sentido. Entonces cobra este sentido. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué adicionar nada a un mandato que da a la criatura. Él es el creador, la criatura debe obedecer lo que Dios demanda. Pero cuando se añaden bendiciones y maldiciones, claramente, aunque la palabra pacto no aparezca, está implícito que está realizándose un pacto. Dios está condescendiendo con la criatura. Que Dios condescendiera a entrar en acuerdo con el hombre, estableciendo estipulaciones, señala un pacto. Y así lo expresaron. San Renihan señala, un compromiso en y de sí mismo no es un pacto. Deben establecerse sanciones o amenazas para garantizar el cumplimiento de los compromisos de las partes. Esto añade un grado de legalidad y formalidad que un compromiso genérico no conllevaría. Y claramente los teólogos del siglo XVII entendieron que Adán entró bajo pacto con Dios o entró en pacto con Dios. Así la palabra pacto no estuviese explícitamente referenciada en el texto. Por ejemplo, publicado justo antes de que saliera nuestra confesión de fe en 1677, Samuel Peto escribió un libro que llevaba por título La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto declarado y explicado, donde afirmaba lo siguiente: había una ley o pacto de obras hecho con el primer Adán y su simiente antes de la caída. En ese estado el hombre debía buscar la vida eterna en el camino de su propia obediencia. Y Benjamín Kish, un bautista particular, señaló: Dios dio una ley o entró en un pacto de obras con el primer Adán y su simiente. Claramente los teólogos del siglo XVII entendieron que lo que aconteció allí en Edén fue un pacto. Así la palabra pacto no aparezca explícitamente referenciada. Ahora, no quiero pasar por alto este inicio del párrafo 2, que se enfoca en la transgresión del pacto de obras, sin expresar el hecho de que Adán era consciente de su papel de representar a todos los hombres. Porque muchas veces dicen, no, pero Adán sí sabría que él estaba en representación de toda la raza humana, y que su obediencia o desobediencia impactarían a toda su descendencia. ¿Será que Adán sí era consciente de esto? Claro que sí. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14 hace un contraste entre Adán y Eva y lo que aconteció en Edén. De Eva dice el apóstol Pablo que fue engañada por Satanás, pero de Adán dice que no fue engañado, que era consciente que estaba violando lo estipulado por Dios. Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es importante, pues nos permite entender lo atroz de la acción que allí se cometió. Y que de una forma u otra, mire que nuestra confesión lo expone a decir, además, al haberse colocado el hombre
bajo la maldición de la ley por su caída. Así que no podemos dejar pasar por alto, cuando se está exponiendo la doctrina del pacto de obras, entender que Adán era consciente de su papel de cabeza federal. Él era consciente. Él transgredió la ley de Dios. Sabía que lo estaba haciendo. Eva fue engañada, dice Pablo, pero Adán la transgredió. Era consciente de ello. Renningham dice: el pacto de obras fue una bendición y un privilegio supremo, una oportunidad para que la humanidad morara en dichosa comunión con Dios por toda la eternidad. Si despreciamos esa verdad, despreciaremos las profundidades de la infidelidad de Adán. Él no se cayó de la cama y se golpeó su cabeza. Se salió de órbita y fue completamente destruido cuando se dio contra el suelo. Un punto fundamental a entender, mis amados hermanos, en este inicio del párrafo 2, que repito, básicamente lo que hace es mostrar las consecuencias de haber transgredido el pacto que Dios estableció en Edén. El hombre se colocó, él irresponsablemente se colocó bajo esa condición. Un punto fundamental a entender: la condescendencia divina de que el hombre, a través de la obediencia, porque es una condescendencia divina, como vimos la semana pasada, que Dios le dijera al hombre: si cumples lo que te demando en un lapso X de tiempo, tendrás la posibilidad de estar en un estado no variable y vivir para siempre en una comunión íntima conmigo. Eso es una condescendencia. Eso no era algo natural de la criatura. La condescendencia divina de que el hombre, a través de la obediencia, pudiese llegar a obtener el estado de no variabilidad en torno a una relación íntima con Dios, lo que llamamos su estado de gloria, después de que el pacto es quebrantado, ya no sería una opción para el hombre. Y esto es importantísimo entenderlo. La condescendencia divina, que a través de la obediencia a la voluntad de Dios, el hombre trace en un estado de invariabilidad, de vivir para siempre en intimidad con Dios, después de que el pacto de obras en el Edén es quebrantado, esa opción ya no sirve. Ya no está esa condescendencia. Por eso en Génesis 3, 23 y 24 leemos: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre nunca más tendría la opción de esa condescendencia divina, que por su obediencia pudiese ganarse ese aspecto no natural en él de vivir para siempre en la gloria de Dios. Como alguien expresó: intentar entrar en el Edén por sus propios medios haría que los querubines los hicieran pedazos. Sería presentarse ante el Santísimo, un ser pecador como lo somos. Seríamos ejecutados en ese mismo instante. Es lo que sintió Isaías en el capítulo 6, cuando vio la visión del Santísimo. Así que el estado del hombre después de su caída es, y quiero que esto quede muy grabado en sus mentes, hermanos, una vez más: después de que el pacto de obras se quebrantó en el Edén, la condescendencia, y no podemos olvidar eso, la condescendencia divina, que a través de la obediencia el hombre pudiese llegar a un estado de gloria, es decir, una invariabilidad en su estado en relación con Dios, ya no más, no existe. Ahora, eso siempre lo relacionamos, claro que no existe, porque el hombre en un estado caído nunca podrá obedecer perfectamente la ley de Dios. Pero sacando aún esa fórmula, quítala. Ya no existe esa condescendencia divina, ya no es ese el camino. Esa es la parte que quiero que quede metida en nuestras mentes. Ahora, ¿cuál es el estado en el que quedó el hombre después de la caída? Como criatura, incapacitado de obtener el estado de vida eterna. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que no tiene manera, no tiene mérito alguno de presentarse delante de Dios. Ahora, después de la caída, como un ser en pecado, destituido de la gloria de Dios, contrarios a Él,
enemigos y sentenciados a permanecer eternamente en dicho estado, y sin ninguna posibilidad de poder salir de esa miserable condición, porque el pacto de obras no ofrecía opción. Mira cómo lo expresa J. Renihan. Él dice: tal como fue creado, el hombre por naturaleza no podía merecer la vida eterna, lo que vimos la semana pasada, párrafo 1. El hombre en pecado no podía recuperarse de su caída. Todo estaba en su contra. Todo estaba en su contra. Pero el Señor, en su inmenso amor misericordioso, le agradó, una vez más, expresando condescendencia, señalar otro pacto, uno que los teólogos del siglo XVII llamaron pacto de gracia, para hacer un contraste con el anterior que el hombre transgredió. Dice nuestra confesión: además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Si la base del pacto en Edén era la obediencia, y por eso de allí el nombre de pacto de obras, pues dependía de la obediencia o no del hombre, la base del pacto de gracia es la fe, la confianza en lo que Dios promete en ese señalamiento de pacto. Así que, a partir de la caída en Edén, la única manera en que el hombre ahora, en una situación peor que la que tenía cuando fue creado, podría salir de dicho estado, era con base en la fe. Es su condescendencia a Dios por medio de este pacto. Quiere una vez más bendecir al hombre, mejorar el estado en que se encontraba ahora. Fundamental entenderlo. Ya el camino del hombre en relación con Dios no es la obediencia. El camino después de la caída en Edén en torno a su relación con Dios es la fe en la promesa que Dios señala en ese pacto de gracia. ¿Cuál es el estado del hombre después de la caída? Bueno, sin la capacidad de obtener la vida eterna por sus medios, debido a la distinción creador-criatura, y destituido de la gloria de Dios, condenado por haberse colocado bajo la maldición de la ley. Entendiendo eso, ya no es el estado en que el hombre fue creado, donde había distinción creador-criatura. Eso se mantiene, pero ahora es peor porque está destituido de la gloria de Dios, es contrario a Dios, está destituido, está fuera de su presencia. Entendiendo esto, es hermoso ver lo que Dios ofreció en este pacto de gracia libre y gratuitamente. La confesión dice: en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación. Vida y salvación. Sí, salvación del estado de condenación en el que se encontraba, y vida eterna que no poseía como criatura. Y vida eterna que no poseía como criatura. Es inmensa la gracia de Dios. El pacto de gracia es glorioso. Pero al ser libre y gratuito, muchos se preguntan: ¿debe el hombre entonces hacer algo? ¿O todos los hombres son parte de ese pacto de gracia? Ese pacto de gracia es un universalismo. Todos los hombres están en ese pacto de gracia. El hombre no tiene nada que hacer, solo creer a la promesa divina, solo creer en aquel que es la provisión divina para el hombre. El párrafo por eso sigue diciendo: por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos.
¿Cuál era la promesa divina en la cual el hombre debía creer? Bueno, la promesa que fue dada en el mismo momento en que el hombre cae. La promesa acerca de aquel que vendría, la simiente de la mujer. A partir de la caída del hombre, si alguien deseaba tener una relación con el Creador, debía acercarse a Él basado, soportado en la fe en esa promesa. Es por eso que a partir de la caída del hombre del Edén, el hombre cuando se acerca a Dios tenía que presentar sacrificio, holocausto. Así lo empezamos a ver desde el mismo momento en que Abel trae holocausto delante de Dios y a Caín le pareció mejor traer los productos del campo. A partir de ese instante, la forma de acercarse a Dios tenía que prefigurar la fe en aquel que habría de venir. Porque la única manera en que el hombre, después de la caída, puede vincularse en una relación con Dios es fe en la promesa de aquel que habría de venir. Nehemías Scott lo expresa así: desde el primer amanecer de la bendita luz de la gracia de Dios para los pobres pecadores, que se mostró débilmente en la promesa insinuada en Génesis 3:15, los redimidos del Señor fueron llevados a una nueva relación con Dios en y por Cristo, la simiente prometida, a través de la fe en Él, como se revela en esa promesa. Una vez que una gran multitud de gente seguía al Señor Jesucristo, porque el Señor había satisfecho sus necesidades temporales, los había alimentado, el Señor los confronta y les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, y esta pregunta es fundamental: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesucristo les ha dicho: trabajen por la vida eterna, esfuércense por llegar a la vida eterna. Y entonces ellos le preguntan: bueno, ¿qué debemos hacer? La Nueva Versión Internacional traduce: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Esa es una pregunta vital. ¿Qué debe hacer el hombre para recibir el fruto de la obra del Hijo del Hombre? La salvación. ¿Qué debe hacer el hombre? Era la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Él le respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. La Nueva Traducción Viviente dice: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. El mismo parámetro desde la caída en el Edén. La única manera en que el hombre puede relacionarse con Dios en un estado miserable como el que se encuentra es depositar la fe en aquel que habría de venir. Creer ahora es la base en torno a poder regresar del exilio y tener una relación con Dios. No la obediencia, pues el pacto de obra fue quebrantado. Esa ya no es la manera. Jane Renihan expresa: lo que se perdió en Adán se recupera gloriosamente por las acciones de Dios. ¿Y cómo hace esto? Por Cristo, que es el mediador del pacto. Él cumple sus condiciones en nombre de Dios y del hombre, el conciliador perfecto. El lenguaje aquí es breve, pero se desarrollará abundantemente en el próximo capítulo. Esta afirmación sucinta anticipa la plenitud del capítulo 8, que habla ¿de quién? Del mediador. Nehemías Scott expresó: todo lo que se puede decir de los hombres en general a quienes se les predica el evangelio no es más que esto: que la gracia y las bendiciones del nuevo pacto se les ofrecen a condición de la fe. Dios declara su beneplácito a los pecadores, que si cualquiera de ellos confiesa y abandona sus pecados, encontrará misericordia. Pero paremos aquí un momento y reflexionemos. Esto es maravilloso. La condescendencia divina es maravillosa.
Pero si este fuera todo lo que el pacto de gracia ofreciera, que ya de por sí es maravilloso, poder salir de la condición de condenación que quedamos por el pecado y lograr la vida eterna, el estado de gloria al lado de nuestro Señor, es algo maravilloso, es abrumador. Pero si esto fuera todo lo que el pacto de gracia enseñara y ofreciera, habría un problema. Y es que la condición en que nos dejó la transgresión en el Edén, la transgresión del pacto de obras, no fue solo hacernos culpables ante Dios, sino que también heredamos de nuestros primeros padres una naturaleza corrupta, muerta espiritualmente. Recordemos que en el capítulo 6, párrafo 2, se expresó lo siguiente: nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. La doctrina de la depravación total. La caída en el Edén no solo nos deja culpables, es que heredamos una naturaleza corrupta. La voluntad de Dios, como Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7, se convierte en una plataforma para nuestro ser pecador de decir, así, esto es lo que Dios quiere, pues esto es lo que voy a transgredir. Esa es nuestra naturaleza. Y el párrafo 4 de ese capítulo 6 dice: de esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Así que, aún con el ofrecimiento de solo necesitar depositar fe en la persona y obra del prometido, del Cristo, el hombre en su estado después de la caída tiene la capacidad natural de hacerlo. Voy a volver a repetir eso. Aún en el aspecto del pacto de gracia, que solo requiere fe, cree en la provisión dada por Dios, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra. Eso es todo. El hombre en su estado natural es incapacitar de colocar fe en esa provisión divina. El apóstol Pablo expresa en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre en la condición en que nace, el cual es un ser muerto espiritualmente, incapaz de asociar su vida a lo que Dios demanda y promete. Es por eso que no te sorprendas cuando tú compartes el Evangelio y dices: cree en Jesucristo. Y muchas personas ven eso como tan ridículo. No, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. El Señor Jesucristo expresó a una multitud que le seguía por los milagros que hacía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Le seguían por cosas externas, pero no porque aceptaran quién era y la obra que realizaría. Y al maestro de Israel, Nicodemo, el Señor Jesucristo le dice la verdad que él debía haber conocido. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Así que necesitamos una acción divina para poder creer. Amados hermanos, eso es precisamente lo que la confesión expresa, que también promete el pacto de gracia. Dice: y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y la capacidad para creer. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos permite poner nuestra confianza en la promesa del Salvador. Si tienes las Escrituras, por favor, acompáñame a Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, que es uno de los textos que nuestros hermanos editores de la confesión colocaron como texto de apoyo a esto que se está expresando en el párrafo 2. Ezequiel 36, 26 al 27. Ahora, está hablando
el profeta en torno al nuevo pacto que se establecería. Y es tan evidente, tan claro que la obra es de Dios, que no hay otra manera más explícita de decirlo como lo señala el profeta. Os daré, dice Dios, corazón nuevo, y pondré, dice Dios, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es Dios quien hace esto. Comentando varias de las frases usadas por Ezequiel, las anotaciones inglesas de 1685 de Matthew Paul arrojan luz sobre la relación de estos versículos y la doctrina del pacto de gracia. Paul comentaba en torno a Ezequiel: os comunicaré generosamente mi gracia y os concederé el perdón de todos vuestros pecados, comprados con el precio de la sangre de mi Hijo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, el corazón duro, que ha sido inflexible a mi espíritu, insensible a mi palabra y juicios, e impenetrable a mi gracia. Yo os daré un corazón de carne flexible y capaz de ser habitado y gobernado por mi espíritu. Por mi libre justificación los libraré del castigo que merece su inmundicia, y por la santificación de mi espíritu los libraré de la corrupción y la esclavitud del pecado. En la obra de aplicar la gracia a los pecadores según el pacto de gracia, el Espíritu Santo obra para cambiar la voluntad de los elegidos dando vida. El resultado es que son capaces de creer. Esta poderosa obra es sin lugar a dudas un milagro. Hoy que las personas buscan hechos maravillosos a sus ojos, y los irresponsables y falsos cristianos ofrecen milagros el miércoles a las 7 de la noche, reunión de milagros, como si pudieran manipular a Dios. El verdadero milagro es la regeneración del hombre, la vida nueva, creer en Jesucristo. Pero hay algo más que la confesión ha señalado, mostrando una vez más la coherencia en sus formulaciones. No son todos los hombres quienes son dotados por el Espíritu Santo y capacitados a responder con fe al mensaje del Evangelio, sino solo aquellos que están ordenados a vida eterna, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darle la disposición y la capacidad para creer. Lucas, en el libro de los Hechos, expresa esta gloriosa verdad cuando un grupo de gentiles de Antioquía de Pisidia responden al mensaje del Evangelio anunciado por el apóstol Pablo, en contraste con el desprecio de los judíos de esa ciudad. Eso es tremendo. Pablo predica lo que los judíos era su anhelo, su deleite, el anhelo de que el Mesías prometido viniese. Ellos conocían la promesa, los judíos la conocían. Los gentiles reciben este anuncio de que el Mesías había venido en la persona del Señor Jesucristo y creen, en contraste con los judíos que rechazan lo que Pablo está diciendo. A lo que Lucas dice en Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Jane Renihan expresa: esta última sección del párrafo anticipa la relación entre el pacto de gracia y el llamamiento eficaz. Hay una conexión inseparable entre la elección, el pacto y el llamamiento. Esta promesa divina está dirigida a los elegidos, aquellos que están ordenados para vida eterna. Y es que, amados hermanos, esta doctrina del pacto de gracia llena de gran gozo a aquellos que nos sabemos parte de la elección divina. Y alguien podría preguntar: ¿eso no es como pretencioso? ¿Cómo sabe usted que Dios lo ha elegido antes de la fundación del mundo? Fácil, la respuesta es fácil.
Porque hemos creído en el Evangelio. Esa es la respuesta fácil. El apóstol Pablo les dice a los creyentes de Tesalónica que ellos, los apóstoles, conocen la elección de Dios por ellos. ¿Cómo? Porque los tesalonicenses, los creyentes de Tesalónica han respondido con una firme confianza al mensaje que le enseñaron. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 5, Pablo dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sí, sabemos que ustedes fueron elegidos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso es ridículo que supuestos cristianos rechacen la doctrina de la elección divina, pues, amados hermanos, qué mayor seguridad para nuestra existencia que saber que no es por capacidad propia, que no la tenemos, que estamos y nos mantendremos en Cristo, sino por una firme decisión que trasciende los tiempos. Nehemías señaló: Dios se ha propuesto hacer efectivo este llamamiento para algunos, y estos, al creer a través de la doctrina de la elección, tienen una perspectiva del corazón de Dios hacia ellos y su propósito sempiterno de gracia con respecto a ellos, y encuentran su gozo espiritual aumentado por el conocimiento de que sus nombres están escritos en el cielo. Meditado correctamente, puede alentar en diversas maneras, pero no puede desalentar la fe de nadie. Qué ridículo aquellos que dicen: esta doctrina de la elección, de la predestinación, es que no te sientes parte de esa elección. ¿Cómo puedes estar en contra? Es que no te sientes parte de esa elección, muy posiblemente. El Catecismo Bautista resume esta gloriosa verdad dando la respuesta a la pregunta 23. ¿Dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de pecado y de miseria? Y responde: habiendo Dios elegido a algunos para vida eterna por su sola buena voluntad desde toda la eternidad, entró en un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y de miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un Redentor. Mis amados hermanos, y finalizo con esto. Qué incoherente. He repetido 3 veces la palabra coherencia que tiene nuestra confesión de fe. Ahora, qué incoherente es llegar a expresar esto en una confesión como la confesión de fe de Westminster, en el párrafo 3 del capítulo 7. Esto que hemos expresado en nuestro párrafo 2, la confesión de fe de Westminster lo expresa en el párrafo 3. Pero qué incoherente es expresar esto que hemos expresado y enseñado hoy, y después tener que enseñar que al pacto de gracia también pertenecen no creyentes, es decir, no elegidos, pero solo en el aspecto externo, no salvífico. Eso es incoherencia. Una acomodación para que la eclesiología presbiteriana pueda cuadrar aún en sus expresiones confesionales. Eso es incoherencia. Terminemos, mis amados hermanos, leyendo el párrafo 2, que lo debemos ya conocer y saber todo lo que implica. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y la capacidad para creer. Si es la voluntad del Señor, la próxima semana vamos a finalizar este capítulo 7 con la exposición del párrafo 3, que es el desarrollo histórico del pacto de gracia.